En este video vamos a comparar a estos lenguajes de programación desde la experiencia de desarrollo, caso de uso y la demanda laboral. Y con ello vamos a generar un stack tecnológico ganador para sobrevivir como desarrolladores de software en el 2025. Pero antes de eso, tengo que ser muy sincero. Y es que los lenguajes de programación son solo herramientas. Desde crear o hacer cualquier implementación, lo importante es resolver problemas de manera eficiente. JavaScript nos podría ser mucho más eficiente que un Python en la generación de una interfaz de usuario en el navegador, mientras que Python va a ser mucho más eficiente en la generación de estudios de datos o análisis de datos, mientras que C++ va a ser mucho más eficiente en lo que es la creación de aplicaciones de alto desempeño. Antes de eso, es súper importante un consejo, y es que casarte con un lenguaje de programación es el error que podría hundir tu carrera o ralentizar tu empresa. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación constantemente están cambiando a medida que el mercado lo hace. Ejemplo de ello es cuando nació COBOL. COBOL era súper popular en las entidades financieras, inclusive fue creado para eso. Sin embargo, Java ha prácticamente dejado en desuso a COBOL. Mismo caso sucedió con Perl y fue reemplazado por PHP, al igual que Objective-C, para lo que era todo lo que era desarrollos en plataformas de iOS o Apple, y fue reemplazado por Swift. Es parte del ciclo de vida de todos los lenguajes de programación. Entonces es súper importante entender que los lenguajes de programación van cambiando a medida de que las necesidades del mercado van cambiando. Y eso nos lleva a la pregunta del millón: ¿qué lenguaje de programación elegir para estudiar o para postular en 2025? ¿Qué puntos vamos a tener en consideración para lo que es la evaluación de cada lenguaje de programación? Primero, vamos a tener como primer punto las oportunidades de empleo y demanda, que es súper importante. La flexibilidad y casos de uso, que mayormente va a ser documentación en mi opinión personal. Curva de aprendizaje y experiencia de desarrollo, obviamente mi opinión personal, pero también vamos a tomar en cuenta el Stack Overflow Survey y todo lo que es la tendencia de uso, donde vamos a usar el TIOBE, Stack Overflow Survey y el GitHub Octoverse Report. Entonces, empecemos. Primero les toca el famoso lenguaje Java, y en este vamos a tomar en cuenta o vamos a evaluar lo que es la oportunidad de empleo y demanda, donde vemos que Java es uno de los lenguajes que tiene mayor, por mucha diferencia, oportunidades de empleo, con un 18% de oportunidades de empleos. Vemos que con esto tiene un 5 sobre 5 en lo que es oportunidad de empleo y demanda. En lo que es el Top 5 OC Companies, vemos que Java tiene una presencia abrumadora en algunos como Google, Microsoft, Red Hat o IBM. Y esto le da un 5 entre 5 de oportunidades de empleo y demanda. Ahora vamos a ver lo que es flexibilidad y caso de uso. Java es un lenguaje de uso general. Normalmente se usa para desarrollo de aplicaciones mobiles, pero desde mayo de 2019 Google declaró a Kotlin como el lenguaje preferido para el desarrollo de Android en todas sus herramientas de desarrollo, lo cual le ha quitado un poco de mercado en lo que se conlleva, en lo que refiere a desarrollo de aplicaciones móviles. Sigue siendo en uso, se sigue usando, pero ya no es la preferida. Ahora vamos a ver lo que es el desarrollo de aplicaciones de escritorio con interfaces gráficas. Algo muy importante destacar es que en Java se han desarrollado videojuegos como fue Minecraft, el cual es un juego súper famoso. Sin embargo, a partir de 2017, todas las nuevas versiones de Minecraft son creadas en C++ por temas de recursos. ¿Esto qué no quiere decir? Pues que Java sí permite crear este tipo de casos de uso o este tipo de aplicaciones con interfaces gráficas, solo que cuando llega el momento de optimizar recursos y aprovechar al máximo todas las capacidades de bajo nivel de, un- de un- de una computadora o de un dispositivo, pues C++ le gana, ¿no? Pero no quiere decir que no se pueda aplicar estos casos. Adicionalmente, Java se usa un montón en Internet de las Cosas, en aplicaciones empresariales, en el desarrollo de aplicaciones empresariales y en backend service, donde tiene aún una presencia muy fuerte con algunos frameworks como lo es Spring Boot. Java anteriormente también era usado en el desarrollo de aplicaciones frontend del lado del navegador con su etiqueta Applet. Sin embargo, esto ya quedó en desuso y fue eliminada inclusive en HTML5 esta etiqueta. Entonces, por ello, le vamos a dar una flexibilidad y casos de uso de 4 sobre 5.
Vale, ahora vamos por lo que es curva de aprendizaje y experiencia de desarrollo. Aquí vemos, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una curva de aprendizaje de Java, donde Java tiene una curva de aprendizaje un poco complicada, ya que tener un conocimiento ideal para empezar a entregar valor o para empezar a crear algunos, algunos casos de uso, se tiene que dedicar mucho más tiempo en comparación con otros lenguajes y pues ya el mayor conocimiento lo obtienes ya al final de todo este tiempo dedicado. Adicionalmente, Java es un lenguaje que si lo comparamos, este es el estado de Flow Survey donde vemos los lenguajes de programación más deseados o los preferidos, donde vemos que Java solamente un 47,6% desean aprender Java. Esto nos da o desean trabajar con Java. Comparado con Rust, como ven, Rust tiene un 82,2%. Vemos que la mayoría de personas que han trabajado con Java no desean seguir implementando Java. Y esto nos da un pequeño aprendizaje de lo que es la experiencia de desarrollo, ya que las personas están dejando de usar Java. Por ello, tenemos un 4/5 en lo que es curva de aprendizaje y experiencia de desarrollo. Y por último, vamos a ver lo que son las tendencias de uso. Esta es la tendencia de uso según el TIOBE Programming Community Index, donde vemos que las tendencias de Java van muy a la bajada. Los programadores están tratando de dejar de usar Java. Uno por otras circunstancias podría ser también por la empresa que está detrás, pero también es por el gran cantidad de competidores, como les comenté anteriormente, como Kotlin, como Node.js, como inclusive Golang, que compiten con Java y le están empezando a quitar cuota de mercado a Java. Entonces, en tendencia de uso es donde más está bajo Java, tiene un 3/5. Esto al final nos da que en oportunidades de empleo tiene un 5/5, o sea, hay un montón de empleo y demanda de Java, porque todo lo que se ha construido en las últimas décadas ha sido con Java. Flexibilidad y caso de uso, pues le daríamos un 4/5 porque ha perdido un montón de mercados donde antes Java tenía presencia como frontend, como aplicaciones desarrollo de aplicaciones nativas de móviles. La curva de aprendizaje es un 4,5. Podría ser un 3,5, pero yo creo que las últimas versiones de Java han simplificado un montón la curva de aprendizaje. Pero aprender todo lo que conlleva las diferentes versiones anteriores podría ser un 3/5. Pero para ser buenos, creo que un 4,5 está bien. Y tendencias de uso, pues vemos que Java está en bajada. Y por eso tenemos un 3/5. Esto al final nos da una puntuación de 4 puntos. Y posicionaríamos a Java en un lenguaje no top 5 pero sí un lenguaje de segundo nivel, que no quiere decir que esté mal, el nivel 4. Ahora nuestro siguiente lenguaje de programación es Python. Python es en oportunidades de empleo y demanda. Tenemos que tiene un 9% de popularidad alrededor de las empresas. Y esto le da un 5/5. Creo que un 9% es significativamente mucho. Adicionalmente, según la fuente DevJob Scanner, durante los 21 últimos meses se han encontrado 408.000 ofertas de empleo que suponen el 20% de empleo que requerían específicamente Python como lenguaje de programación. Entonces, sin lugar a dudas, es un 5/5 y pues tiene una proyección a la subida en lo que es empleos este lenguaje de programación. Ahora vamos con flexibilidad y casos de uso. Python es un lenguaje de uso general. Sus principales casos de uso son ciencia de datos y análisis, donde tiene librerías o frameworks como Pandas, NumPy o Matplotlib, eh, el cual le dan una mayor versatilidad para todo lo que es ciencia de datos y análisis. Otro punto importante es Machine Learning e inteligencia artificial, donde tiene framework o librerías como TensorFlow para todo lo que es creación de Machine Learning y Keras. Eh, Podemos decir que es su principal escaso de uso, pero para no decir que es el rey. Actualmente prácticamente todo lo que es inteligencia artificial sale en Python y está hecho en Python. Es increíble cómo este lenguaje de programación se ha de una u otra manera apoderado de este escaso de uso súper importante hoy en día. Otros puntos muy importantes son la automatización y scripting, por lo menos pequeñas automatizaciones
de tareas, como adjuntar PDFs, subir archivos, entre otras cosas. Tanto el punto que Python tiene mucha popularidad en ciberseguridad para hacer scripting de pentesting. Normalmente se suele usar Python. Y en desarrollo web tiene algunos frameworks como Flask o FastAPI que te permiten crear APIs de manera sencilla. Usa Django para todo lo que es un framework para crear web development. Sin embargo, aún tiene algunos puntos de mejora como lo es la ejecución de Python en el navegador, que ya existe un proyecto. Sin embargo, no ha tenido la suficiente reacción como se esperaba. Es por eso que en flexibilidad y caso de uso le damos un 4 de 4, un 4 de 5, disculpen, eh, que es un número relativamente muy bueno. Su curva de aprendizaje es una curva de aprendizaje relativamente buena, no es tan empinada y se obtiene un conocimiento deseado en un poco tiempo. Y a nivel de lo que es ganas de aprender Python por los desarrolladores, vemos que Python tiene un muy buen porcentaje de personas que desean aprender Python, el cual como curva de aprendizaje y experiencia de desarrollo, pues es un 5 de 5 sin lugar a duda. Por otro lado, tenemos la tendencia de uso. Python es el lenguaje que tiene actualmente, 2024 y 2025, una de las tendencias de uso más inclinadas a la subida. Es por todo el boom que ha sucedido con inteligencia artificial y con el análisis de datos, el cual Python está teniendo una tendencia de uso súper significativa y positiva, el cual es un 5 de 5 sin lugar a duda, y pues sigue en creciente. Entonces Python tiene oportunidad de empleo y demanda 5 de 5, flexibilidad y casos de uso 4 de 5, curva de aprendizaje y experiencia de desarrollo 5 de 5 y tendencia de uso 5 de 5, lo que le da una puntuación sin igual duda de 5 puntos y lo posicionaría como un lenguaje de top 1 o de nivel 1, mejor dicho, con una puntuación de 5 puntos. Ahora vamos con PHP, este lenguaje de programación que es a la vez odiado por muchos y amado por muchos. Es un lenguaje que en oportunidad de empleo actualmente PHP representa el 10% de todas las ofertas de empleo actualmente, lo que quiere decir que uno de cada 10 trabajos de desarrollo requieren PHP. Esto le da oportunidad de empleo y demanda un 5 de 5. En flexibilidad y casos de uso se dice que PHP es un lenguaje de uso general. Eh, un punto importante es que el 72% de todos los sitios web de Internet están creados con PHP. O sea, PHP prácticamente es el corazón de los sitios web de Internet. Y su caso de uso principal, sin lugar a dudas, es el desarrollo web del lado del servidor. Con ellos se han creado algunos frameworks con PHP como Laravel o WordPress que son súper importantes en la comunidad de web development. Pero sin lugar a dudas le está faltando un montón de casos de uso en el cual podría tener mayor tracción, pero no lo ha podido hacer. Por eso es que flexibilidad y caso de uso le damos un 2 de 5. En curva de aprendizaje es muy parecido a la curva de aprendizaje de Python. Es un lenguaje de programación que con poco tiempo puedes obtener un conocimiento lo suficiente como para entregar valor. Eh, entonces yo creo que la curva de aprendizaje está muy bien. Eh, Sin embargo, en deseabilidad de los desarrolladores, pues vemos que inclusive está peor que Java. Es un lenguaje, es uno de los lenguajes menos deseados por los desarrolladores a día de hoy, el cual le damos por ello un 3 de 5. Y en tendencias de uso, pues igual, es el mismo caso. Desde 2010 PHP ha estado en una decadencia de uso a la baja, súper significativa. Lo que antes era el rey indiscutible y el top 1 de lenguaje de programación más usado, hoy en día ya no lo es y está teniendo a la baja. Entonces, en tendencia de uso le vamos a dar un 3 sobre 5. Creo que no le daría un 2 porque últimamente han salido nuevas versiones de PHP y PHP está haciendo lo mayor posible para revertir estas tendencias de uso de él. Entonces, por eso no le doy un 2 de 5. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en oportunidad de empleo y demanda tenemos un 5 de 5. En flexibilidad y caso de uso tenemos un 2 de 5. En curva de aprendizaje tenemos y experiencia de desarrollo tenemos un 3 de 5. Y en tendencias de uso un 3 de 5. Esto nos da una puntuación de 3, el cual posiciona a PHP en un lenguaje de nivel 3, el cual no es un lenguaje que recomiendo, pero no es un lenguaje que tampoco no recomiendo. Es un lenguaje que
te puede dar valor a ti como programador si mayormente quieres entender cómo funcionan algunos de esos frameworks como Laravel o WordPress o te toca la oportunidad de trabajar con ellos, pues es un lenguaje que te puede dar unas experiencias significativamente buenas. Vale, ahora nuestro siguiente lenguaje de programación del que hablaremos será Swift. Eh, este lenguaje representa actualmente el 0,16% de la demanda total de ofertas de trabajo para desarrolladores, por el cual le vamos a dar una puntuación de 1 de 5. Flexibilidad y casos de uso. Swift es un lenguaje de uso general, pero está muy enfocado en lo que es el desarrollo de aplicaciones en el ecosistema de Apple, ya sea iOS, macOS, entre otros. Y sirve también para hacer desarrollo del lado del servidor, pero es muy limitado su multiplataforma, entonces por eso le vamos a dar un 2 de 5. Su curva de aprendizaje es una curva un poco empinada a mitad de camino del tiempo dedicado, ya que tienes que ir aprendiendo constantemente las compatibilidades con diferentes versiones o APIs de código de iOS o del sistema operativo de Apple. Entonces, no es una curva imposible, pero sí es una curva un poco interesante de aprender. Por lo que es la deseabilidad de este lenguaje, pues vemos que sí tiene una alta deseabilidad por parte de los desarrolladores. Normalmente los desarrolladores que están muy enfocados al desarrollo de aplicaciones móviles, pues pueden verse muy motivados a aprender este lenguaje. Y por eso que le damos un 4 de 5. Y en tendencias de uso, pues vemos que tiene una tendencia de uso un poco a la baja, no es tan brusca, pero sí tiene una tendencia a la baja, entonces por eso le daremos un 3 de 5. En total tenemos oportunidad de empleo y demanda, pues es muy poca, la verdad. Normalmente se usan es porque no tienes otra alternativa y necesitas hacer algo nativo. En flexibilidad y casos de uso, pues tienes un 2 de 5. En curva de aprendizaje y experiencia de desarrollo, pues un 4 de 5. Y en tendencias de uso, un 3 de 5. Esto nos va en total una puntuación de 2 puntos y posicionaría Swift como un lenguaje de los cuales no recomiendo, solamente en casos muy puntuales, cuando ya eres un desarrollador que eres muy enfocado en el desarrollo de aplicaciones nativas y pues quieres masterizar tu conocimiento en iOS, pues ahí sí es recomendable. Pero para una persona que es nueva o una persona que está eh, recién empezando en el mundo de la programación, no se lo recomiendo para nada. No hay muchos casos de uso y vas a estar muy limitado a un ecosistema de Apple. Ahora vamos por Kotlin. Kotlin es un contrincante de Swift, compite con Swift. Y pues Kotlin representa un 0,55% de toda la demanda de ofertas de trabajo de los desarrolladores, el cual no es un porcentaje tan malo comparado con el 0,16 de, de Swift. Por eso le vamos a dar un 2 de 5. Kotlin también es un lenguaje de uso general. Se usa para el desarrollo de aplicaciones móviles, sin embargo, tiene ciertas herramientas y ecosistemas como Kotlin Multiplatform que te ayuda a crear aplicaciones tanto para iOS como para Android, el cual le da muchas más eh, posibilidades de crecer en el ecosistema de aplicaciones móviles y está robando un montón de parte de ese nicho, lo cual es una muy buena noticia para este lenguaje. También sirve para crear aplicaciones de lado servidor o backends y desarrollo de aplicaciones de escritorio. Algo muy importante es que Kotlin entra a competir directamente con lo que es Java y ya está empezando a quitar parte de ese cuota de mercado de Java. Es un lenguaje un poco más sencillo que Java, es una versión mejorada de Java, por así decirlo. Sin embargo, aún está muy joven, es un lenguaje que tiene muy poco tiempo en el mercado y que pues yo creo que a lo largo del tiempo vamos a ir viendo cómo va desempeñando, pero tiene muy buen futuro este lenguaje de programación. Es por eso que le damos un 3 de 5. Y en curva de aprendizaje y experiencia, pues es una curva de aprendizaje muy parecida a la Java, la verdad. Un poco más sencilla, sí, pero es muy parecida. Eh, en deseabilidad por los desarrolladores, pues Kotlin tiene una alta deseabilidad, inclusive superando a Java en deseabilidad en lo que desean los desarrolladores aprender. Es por eso que le damos un 4 de 5. Y pues en lo que es tendencia de uso, pues es un lenguaje de programación que va a la subida. A diferencia de Java que va a la bajada, Kotlin es un lenguaje de programación que va a la subida. Por esto le vamos a dar un 4 de 5.
Entonces, en total tenemos que es un lenguaje de programación que no tiene una alta demanda de empleo, tiene una muy buena flexibilidad y casos de uso competitivo y el mismo nivel que un Java. Tiene una curva de aprendizaje y experiencia de desarrollo 4 de 5 y una tendencia de uso 4 de 5. No se considera un lenguaje de nivel 4 obviamente porque es un lenguaje muy joven y tenemos que ver cómo este va a ir desempeñando, pero lo que le está quitando la mayor parte de la puntuación es la oferta de empleo y demanda, ¿no? Por eso es que Kotlin es un lenguaje que está en un nivel 3, pero si eres una persona que quieres apostar, yo te lo recomendaría, la verdad. Es un lenguaje que podrías reemplazar por Java a corto plazo y aprenderlo directamente sin necesidad de pasar por todo el ecosistema de Java. Ahora vamos por JavaScript. JavaScript, el famoso lenguaje tan popular que tenía montones de años siendo el top 1 de los lenguajes más usados, pues esta vez lo vamos a exponer, vamos a ver qué tan bueno es recomendable o qué tan recomendable es este lenguaje de programación, pero lo vamos a hacer en conjunto con TypeScript, porque la verdad es un poco injusto solamente hablar de JavaScript cuando tiene un hermano que es idénticamente a él, solamente que hace ejercicio y tiene tipado fuerte. Pero de ahí no hay mayor diferencia. En realidad, ambos son parte del mismo ecosistema. Entonces, hablando del rating de popularidad, pues JavaScript y TypeScript, pues tienen un mayor demanda, o juntándolo ambos, pues es, son los lenguajes más populares alrededor de todas las compañías. Es por eso que tiene un 5 de 5 en oportunidades de empleo y demanda. Y pues en los últimos 21 meses se ha encontrado 651.000 ofertas de trabajo que representan el 31% de todos los trabajos que se ofrecen, donde exigen TypeScript o JavaScript como lenguaje de programación. O sea, aprendiendo JavaScript y TypeScript tienes un 31% de, de ofertas de trabajo a los cuales puedes postular. O sea, uno de tres. Es increíble. Eh, en flexibilidad de caso de uso, pues JavaScript y TypeScript son lenguajes de uso general, pero tienen algo muy importante, y es que JavaScript es el único lenguaje que se ejecuta en el navegador. O sea, es el monopolio de los navegadores. No hay ningún otro lenguaje que se ejecuta en el navegador. Entonces, en lo que desarrolló frontend, eh, mayormente en web, pues JavaScript domina ese caso de uso. Y en lo que estas aplicaciones móviles también tienen un montón de herramientas que te ayudan a crear aplicaciones móviles como React Native, entre otras, el cual en desarrollo frontend creo que es el rey indiscutible. En desarrollo de servidor también lo hace, con todo esto de Node.js, Dino y un montón de otras herramientas. JavaScript en este momento podríamos decir que es muy popular en realidad en el desarrollo de servidor y está quitando cuotas de mercado a muchos lenguajes como son PHP o Java. Es increíble lo que se ha hecho a partir de 2009 cuando se creó Node.js. Se pueden crear aplicaciones de escritorio, se pueden crear automatización de tareas o scripts que automaticen parte de las tareas como sucede con Python. Y pues usa un montón el interés de las cosas. En realidad JavaScript es un lenguaje que está en todas partes, la verdad. Y su flexibilidad no tiene límites. Es por eso que le vamos a dar un 5 de 5. Y su curva de aprendizaje pues sí es un poco interesante porque tiene ciertas etapas donde el conocimiento se ve expandido, por lo menos cuando empiezas con los callbacks, con las promesas, async away y otros casos, o cuando empiezas ya a tomar en cuenta todo el ecosistema de herramientas como son TypeScript, Webpacks, compiladores y todo lo demás. Entonces sí está interesante esta curva de aprendizaje. No es tan empinada, no es complicada, es una curva de aprendizaje un poco balanceada, por así decirlo. Eh, Respecto a lo que es la estabilidad de TypeScript y JavaScript, pues vemos que son lenguajes que siguen siendo deseados por los desarrolladores. Obviamente más TypeScript que JavaScript, ya que TypeScript entrega un montón de funcionalidades interesantes del lado del servidor. Es por eso que en curva de aprendizaje y en experiencia de desarrollo le damos un 5 de 5. Y en lo que es tendencia de uso, pues podríamos decir que JavaScript y TypeScript se han mantenido. Em, no diríamos que tiene una tendencia a la baja o a la subida. Creemos que es un lenguaje que igual se va a seguir manteniendo y mientras mantenga lo que es JavaScript del lado del navegador, pues se va a mantener. Por eso que tendencia de uso le damos un 4 de 5 y quedamos con estos resultados, lo cual nos da como puntuación un 5 puntos.
y posiciona a JavaScript y TypeScript como un lenguaje de top eh, con Python, lenguajes que son altamente usados, con alta demanda de empleos y que tienen una tendencia y una curva de aprendizaje muy buena. Ahora vamos por C Sharp, este lenguaje creado por Microsoft en oportunidades de empleo y demanda, pues es un lenguaje que tiene en popularidad alrededor de las empresas, tiene un 3%, el cual no está nada mal, es un lenguaje muy popular, por el cual le vamos a dar un 5 de 5. Eh, Según DevJob Scanner, pues tiene un 12% de todas las, las ofertas de empleo que se crean hacia los desarrolladores, lo cual es muy bueno y corresponde y le da esa puntuación de 5 de 5. En flexibilidad y caso de uso, pues se usan en muchas partes. Creo que C# es un competidor muy fuerte de Java, tanto en la parte de desarrollo empresarial como desarrollo de aplicaciones con interfaz de usuarios, para servicios backend y para videojuegos, que es un lugar donde C# pues sí tiene un gran cuota de mercado interesante gracias a herramientas como Unity, entre otras. Entonces, en flexibilidad y caso de uso le vamos a dar un 4 de 5. En curva de aprendizaje, pues C# sí tiene una curva de aprendizaje un poco empinada, lo cual no está mal, pero sí tienes que dedicarle un montón de tiempo a empezar a obtener ese conocimiento y cuando ya hayas invertido todo el tiempo necesario en esos conceptos básicos de C#, pues vas a despegar en conocimiento y vas a empezar a entregar valor con este lenguaje de programación. En lo que es deseabilidad, pues es un lenguaje que es mucho más deseable que Java, a pesar de ser un competidor directo de él, más que todo en el área empresarial. Creo que es un lenguaje que tiene todavía un muy buen futuro y que está reinventándose constantemente. Es por eso que en curva de aprendizaje y experiencia le vamos a dar un 4 de 5. Y pues en tendencias va a la subida, muy levemente, pero sí va a la subida, con algunos picos de bajadas y subidas, pero es un lenguaje que no se ve que va en tendencia a la bajada, se mantiene. Y por eso le vamos a dar un 4 de 5. En total, pues le vamos a dar una puntuación de 4 a C# y lo ubicaríamos al lado de Java, ahí compitiendo ambos codo a codo. Interesante. Ahora vamos por C y C++, pues esos lenguajes son prácticamente ancestrales y la popularidad es indiscutible. Son lenguajes que prácticamente sin ellos no sería posible lo que tenemos actualmente. Son en donde se montó todo el ecosistema que tenemos actualmente. Eh, en demanda, pues vemos que tanto C++ como C tienen una gran popularidad y si los sumamos a ambos podrían competir inclusive con Java. Es increíble estos lenguajes de programación. Es por eso que le vamos a dar un 5 sobre 5 o un 5 de 5. Actualmente, C y C++ tienen, en el año pasado tenían un 10% de mercado laboral, sin embargo ha bajado un poco, pero ahora se estabilizó en un 6 a 7%, lo cual es igual, es un porcentaje, una cuota de mercado en lo que es oferta laboral es muy, muy, muy buena. Y pues flexibilidad y caso de uso, la verdad es que se puede usar en todas partes. Tanto en Python, cuando estamos hablando de inteligencia artificial y machine learning, que decíamos que era un rey, pues la verdad es que Python necesita de C++ para ser ejecutado. Inclusive los algoritmos de lenguaje de los modelos de inteligencia artificial se crean en C++ y se reutilizan en una capa de Python que es mucho más cómodo para los desarrolladores. Por eso que C++, a pesar de que crezcan otros lenguajes de programación, él sigue manteniéndose firme. Entonces por eso le vamos a dar un 5 de 5 y la verdad es que se puede usar en cualquier parte. Y más que todo en aplicaciones que necesitan tener un alto rendimiento, pues C++, sin lugar a dudas, y C son lenguajes únicos y hechos para eso porque tienen acceso a bajo nivel y son lenguajes de bajo nivel. En curva de aprendizaje, pues sí es una curva un poco complicada, más que todo por todo el ecosistema que tienen que entender, todo el manejo de punteros, de templates y otros que son un poco más delicados, el tema de Garbage Collector, que sí es un tema súper, súper interesante de aprender. Entonces es una curva de aprendizaje muy empinada, pero no quiere decir que sea imposible. Creo que es un lenguaje estos tipos de lenguajes que son complicados por su manera de ser y por las capacidades que te dan, pero no quiere decir que sean malos lenguajes de programación. Respecto a lo que es deseabilidad, pues C se compara con, está muy cerca de un Java y C++ pues es un lenguaje que el 53.1% desea aprender.
Entonces no está tan mal, podríamos dar un 3 de 5 en lo que es experiencia de desarrollo y curva de aprendizaje, pues no está nada mal. Lo que es tendencia de uso, pues es que ha crecido. Es increíble cómo estos tipos de lenguajes que son súper antiguos siguen creciendo y esto es por todo el boom que ha existido de la inteligencia artificial, pues ha beneficiado un montón a lo que es C y C++. Entonces, larga vida C y C++, la verdad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una tendencia de uso de 5 de 5. Es un lenguaje que parece que nunca va a morir y esperemos que siga evolucionando y creciendo. Es por eso que eh, yo creo que a pesar de todo, eh, puse la puntuación mal. En realidad sería un 5, pero es que tienen oportunidades de empleo y demanda 5, en flexibilidad y caso de uso 5, en curva de aprendizaje y desarrollo, pues obviamente es su punto débil porque tiene más complejidad, lo controlas mucho más, entonces la curva de aprendizaje es más grande y en tendencia de uso un 5 de 5, sin lugar a duda yo lo pondría un 5, a pesar de que me equivoqué en el número y tiene un 4, es un 5 la verdad. Ahora vamos por Golang, este lenguaje que me encanta, la verdad a mí personalmente es un lenguaje que suelo usar en mis tiempos libres. Eh, Golang tiene un 9% de popularidad alrededor de las compañías, la verdad que es un porcentaje muy bueno, teniendo en cuenta que es un lenguaje muy joven, por el cual yo le daría una oportunidad de empleo y de demanda de 4 sobre 5. Adicionalmente, representa el 2,38% de todos los trabajos que se publican o todas las ofertas de trabajo que se publican. La verdad no es un mal porcentaje. Eh, y en flexibilidad y caso de uso, pues tenemos que se usa en todas partes, al igual que C++. Eh, Suele ser muy útil en cargas de trabajo muy pesadas y en manejo de concurrencia. Por eso que le vamos a dar un 5 de 5. Y en curva de aprendizaje y experiencia de desarrollo, pues es una curva muy parecida a la Java, no es una curva tan empinada, lo cual es muy buena, la verdad. En deseabilidad, pues vemos que Golang es un lenguaje muy deseado por los desarrolladores. Es por eso que le vamos a dar un 4 de 5 en lo que es curva de aprendizaje y experiencia de desarrollo. Y en lo que es tendencia de uso, pues vemos que tiene una tendencia de uso a la subida, lo cual es muy bueno para este lenguaje. A pesar de ser un lenguaje muy nuevo, se han creado proyectos increíbles con él. Inclusive proyectos como Kubernetes, Ethereum, que es la criptomoneda, han sido creados con Golang. Golang suele ser usado en lenguajes o en proyectos muy serios y que prometen mucho. La verdad que es un lenguaje de programación que está muy interesante. Es por eso que le vamos a dar un 4 de 5 en tendencia de usos. Y en total tendríamos una puntuación de 4. La verdad, me entraría a competir con lo que es C Sharp y Java, lo cual creo que es un buen lugar para Golang. Es un lenguaje muy joven y que ha tenido una cuota de mercado súper rápido y que parece ser que a los programadores les gusta eh, por su facilidad de uso, por sus paradigmas de programación y otras cosas más. Y ahora tenemos Rust. El Rust no voy a profundizar mucho. Estos son parte de los otros lenguajes de programación que entraron con una misión. El Rust entró con la misión de ser una versión mejorada de C++. Sin embargo, en lo que es oportunidad de empleo aún no está muy bien. Podríamos decir que tiene un 3 de 5. En flexibilidad y casos de uso, pues sí, hacer un lenguaje totalmente genérico como C++ se puede usar en cualquier parte, se puede usar en cualquier caso de uso. Por eso le vamos a dar un 4 de 5. En curva de aprendizaje y experiencia de desarrollo, pues le vamos a dar un 3 de 5 porque la curva de aprendizaje no está nada fácil. A pesar de ser un lenguaje joven, nuevo, sí tiene su curva de aprendizaje y sí tiene conceptos básicos que se tienen que aprender antes de usar este lenguaje de programación. En tendencia de uso, pues un 4 de 5. Efectivamente es un lenguaje que está subiendo, pero no tanto como se esperaba en sus primeros inicios de vida. Es por eso que le doy una puntuación de 3 y lo posicionaremos a nivel de Kotlin y de PHP. Kotlin como un lenguaje que también está emergiendo y creo que se podría comparar muy bien con Rust. Ahora vamos por Ruby. Pues Ruby es un lenguaje que, bueno, en oportunidad de empleos y demanda, pues está muy bien. Por eso le doy un 4 de 5. En flexibilidad y caso de uso, pues la verdad es que es muy parecido a PHP. La verdad que no tiene mucho caso de uso donde apalancarse. En curva de aprendizaje y experiencia de desarrollo diríamos que un 3 de 5. La verdad es que no es un lenguaje que los desarrolladores quieren usar en su día a día, pero no considero que sea un mal lenguaje.
Creo que es un lenguaje que si te toca usar, pues ojalá que puedas aprender de él y disfrutarlo. Y en tendencia de uso, pues la verdad es que va a la bajada. Es un lenguaje que está en desuso constantemente. Sin embargo, hay un montón de proyectos que siguen estando hechos en Ruby, por eso es que tiene una alta oportunidad, tiene una alta cantidad de empleos que lo solicitan. Por eso que Ruby lo ponemos en nivel 2, lo cual son lenguajes de programación que no recomiendo, pero bajo algunas circunstancias, si eres un programador que pues entras en una empresa y pues tienen proyectos de Ruby, pues no tienes de otra, ¿no? Pero si eres un programador nuevo que está aprendiendo a programar, no te recomiendo que aprendas Ruby. Ahora vamos por Objective-C, pues Objective-C simplemente es un lenguaje que, como les comenté al inicio del video, está en desuso y fue reemplazado por Swift. Por eso ya se va al olvido, al lenguaje de programación de mucho más bajo. COBOL igualmente. Lua igualmente. Lua es un lenguaje de programación que no está mal pensado, o sea, no es un lenguaje malo, solamente que es un lenguaje que por sí solo no genera valor. O sea, normalmente tú podrías crearte un proyecto en Golang o en C, en C++ y ejecutar Lua desde allí, o podrías ejecutar Lua por sí solo, pero no tiene una gran comunidad como lo tienen los otros lenguajes. Y yo la verdad no lo recomendaría, al menos que quisieras tener un lenguaje de scripting que quieras que se ejecute de tu programa para tener mayor flexibilidad. Y lenguaje R, que fue un lenguaje creado para estadísticas y datos, pues la verdad que tampoco lo recomiendo a día de hoy. Creo que con Python tienes todo lo que necesitas para todo lo que es visualización de datos y análisis de datos y ciencia de datos. Pues con Python tienes todo lo necesario. Si llegas hasta aquí, pues la verdad que te recomiendo que te suscribas a mi canal. La verdad, seguiré creando más contenido acerca de tecnología y programación e informática. Si sientes que alguno de estos lenguajes no fue categorizado de manera correcta, por favor escríbelo en los comentarios. O si quieres que profundice o cree una segunda parte de este video, pues totalmente escríbelo en los comentarios, lo estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Por favor, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.